en el libro de Santiago. El libro de Santiago, serie que he titulado Maduros en Cristo, las características de la madurez en la vida cristiana. El tema que he escogido para esta mañana es una fe viva como estilo de vida. Y para eso quiero que me acompañen en sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. La carta de Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Un momentito. Aquí estamos. Así dice la palabra del Señor. Estaré haciéndolo la lectura en la versión del 60. Y luego, según pase en la predicación, voy a estar utilizando la Biblia de las Américas. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen? ¿Amén? Gloria a Dios. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe lo perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Padre, te damos gracias primeramente por privilegio, este gran privilegio que tenemos de adorarte, de glorificar tu nombre a través de nuestras canciones, nuestra voz y a través de nuestros recursos, Padre Santo, a través de los diezmos y ofrendas. Ahora, Padre Santo, te pido que nos ayudes a darte la adoración a través de la exposición de tu palabra, Padre amado. Yo te pido que nos hagas sensible a la voz del Espíritu Santo, al poder del Espíritu, de tu palabra, Padre amado. Y te pido en especial que me ayudes a mí, que soy débil, Padre, que me guíes a través de tu palabra y que esta palabra me confronte y confronte a mis hermanos, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre, por el privilegio. En Cristo oramos. Amén. Como les dije, esta es la continuación de la serie de mensajes maduros en Cristo, las características del cristiano, ¿verdad? Y el tema que vamos a estar viendo es una fe viva como estilo de vida. Y durante las pasadas exposiciones estuvimos viendo cómo Santiago desarrolla el argumento sobre la fe y cómo esta fe es la que nos lleva a una madurez espiritual. Primeramente, nosotros vimos en este capítulo 1 que Santiago estuvo hablando de que su fe iba a ser probada a través de las pruebas, a través de las circunstancias. Y que a su vez esa paciencia
iba a producir, nos iba a perfeccionar para parecernos más a Jesucristo. Luego, más adelante, Santiago nos dice que si nosotros necesitamos sabiduría para pasar a través de esas pruebas, que se la pidamos a Dios con fe, no dudando, no siendo un hombre de doble ánimo. Luego vimos en el capítulo 2 cómo Santiago estuvo hablando que no tengamos nuestra fe, la fe en el Señor glorioso, en el Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, que no la podíamos tomar con una actitud de favoritismo. O sea, que esa fe en el glorioso Señor Jesucristo no podía ser tomada a la ligera, y menos aún tomando una actitud de favoritismo. También Santiago habló que Dios había escogido a los pobres espirituales para que sean ricos en fe. Pero esta mañana nosotros vamos a estar viendo dos contrastes, dos tipos de personas. Una persona con una fe que no sirve o muerta. Y otra, por el otro lado, una persona con una fe que sirve, con una fe viva, con una fe verdadera. Pero antes yo quisiera hacer la diferencia en lo que cree la sociedad que es la fe y lo que Dios dice a través de sus escrituras de lo que es la fe verdadera. Primeramente, la sociedad define la fe como la confianza en uno mismo, o en lo que puedo lograr, o en lo que puedo obtener, o lo que puede lograr la humanidad. El mundo define la fe como aquello que si lo deseamos mucho y hacemos lo mejor de nosotros, lo podemos lograr. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que uno ve los logros de la humanidad, ellos están poniendo la fe en ellos mismos, en buscar soluciones a cualquier situación que puedan tener. Y dicen, nosotros los seres humanos hemos llegado aquí y estamos festejando cómo por los esfuerzos del ser humano pueden llegar a la luna, pueden llegar a otros sitios. Pero también nosotros podemos ver que la sociedad define la fe como poniendo nuestra confianza en un objeto, como un avión. Cuando uno se monta en un avión, ciertamente tiene fe de que ese avión no se va a caer. O más aún, que el piloto sabe manejar el avión. O cuando vamos del punto A al punto B en nuestro vehículo, nosotros tenemos fe de que ese vehículo primeramente va a prender y que segundo me va a llevar al sitio, ¿verdad? También cuando vamos al doctor y nos van a operar, nosotros tenemos fe, ¿verdad? O ponemos la confianza de que cuando nos ponga la anestesia y cuando nos levantemos, lo que nos dijo el doctor que iba a pasar, pase. Que no, ¿verdad? Cuando despertemos, no sea que nos pongan otra pierna o otro, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros vamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra sobre la fe. Y en Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿en qué está puesta esa fe? Pues en Dios. Y en ese capítulo nosotros vemos lo que han llamado los héroes de la fe, que son hombres y mujeres que a pesar de sus circunstancias le creyeron a Dios. La fe del cristiano no está basada en uno mismo, sino en la obra perfecta y completa de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Nuestra fe, la fe de un cristiano no está basada en lo que nosotros como cristianos podemos lograr, sino en lo que ya Cristo logró para nosotros.
en la cruz, en su vida. En resumidas cuentas, la diferencia entre lo que cree el mundo y de lo que es la fe y lo que Dios dice en su palabra es que una fe está basada en el ser humano y la otra está basada en Dios. De hecho, la diferencia entre la fe del mundo y la fe de Cristo es que la fe de Cristo es un milagro. Él tiene que darnos vida para poder tener fe en Cristo. Dios tiene que resucitarnos, darnos vida espiritual para que nosotros podamos tener fe en Cristo. Y habiendo hecho esa diferencia, ahora quisiera añadir que esta porción que vamos a estar estudiando esta mañana es la más conocida de la carta de Santiago. Primero, porque es el resumen del tema principal, que es la obediencia o la coherencia espiritual, ¿verdad? Segundo, por la polémica de los escritos entre Pablo y Santiago, o lo que pensaban algunos de los hermanos o pastores de mucho tiempo atrás, como Martín Lutero, que pensaban que esta carta de Santiago no contenía el Evangelio, o que Santiago lo que estaba diciendo era que la salvación era por obras, y Martín Lutero la desechó. Pero en realidad estos dos escritos son complementarios. Por un lado, Pablo ataca el legalismo, o sea, ver la salvación por obras. Y por el otro lado, Santiago, haciendo el complemento, ataca el nominalismo. Eso es cuando una persona puede decir que es salva porque tiene fe, pero esa fe no es demostrada por sus obras. O sea, que esa fe está muerta. Y ahora vamos a pasar a los versículos que estaremos exponiendo esta mañana. Y como dije anteriormente, veremos un contraste entre una persona con fe pero sin obras y otra que su fe es evidenciada por las obras. Y lo he dividido en esta mañana en dos enseñanzas que va del versículo 14 al 20, que es la fe que no sirve, y del 21 al 26, la fe que sirve. Y comenzamos en el versículo 14, y ya desde este versículo, Santiago le da el argumento a los lectores originales y a nosotros, de lo que es la fe verdadera. Y lo hace en una serie de preguntas retóricas, o sea que esas preguntas, lo que él espera es una afirmación de esas preguntas. Y la primera pregunta dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Primeramente, Santiago no está diciendo aquí que una persona Santiago no está diciendo aquí que esa persona tiene fe o tenga fe, sino que él o ella piensa que tiene fe. Estos son aquellas personas que dicen ser creyentes, pero porque intelectualmente han creído en Cristo. Y ciertamente nosotros intelectualmente necesitamos creer en Cristo. Santiago les escribe a estos cristianos que habían creído en Cristo y que no podemos perder de perspectiva que ellos estaban bajo persecución. Ellos estaban siendo perseguidos por la sociedad. Los estaban persiguiendo los romanos, los estaban persiguiendo su propia gente, ¿verdad? Los propios judíos. Y ellos estaban bajo presión. Ellos estaban bajo presión. Y no podemos perder de perspectiva esto, porque en medio de la presión pueden suceder dos cosas. O el creyente perfecciona su fe, o su fe sucumbe y cede ante la presión del mundo. Y así demostrando que su fe está muerta. Ellos estaban bajo una gran persecución y muchos de ellos ante estas presiones habían cedido a las presiones de la sociedad.
pero nosotros también estamos expuestos a la presión donde nuestra fe va a ser probada. Quizás en el trabajo, quizás para los jóvenes en la escuela o con la familia en conversa. Y como vimos recientemente, hemos visto por esta enfermedad del COVID, en donde muchos cristianos han demostrado su fe verdadera, pero otros se han ido, han dejado de congregarse, no han vuelto más, se han olvidado de Dios y no han demostrado, o han demostrado que su fe está muerta. Santiago les hace ver y nos hace ver que es posible que algunas de esas personas pudieran tener comunión con ellos. Y que esta persona dice tener fe en Jesucristo, pero esa persona no demuestra su fe por las obras que hace. Pero en Efesios 2:10, Pablo nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y miren lo interesante de lo que dice, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Imagínate en el Dios que nosotros tenemos. No tan solo nos ayuda o nos da el Espíritu Santo para vivirnos y tener una fe en Cristo, sino que la prueba de esa fe son las obras, las buenas obras que nosotros hacemos. Y ese Dios que tenemos es tan bueno y misericordioso que prepara esas obras. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ellas. O sea, que aquel que dice ser cristiano, que ha profesado a Cristo como su Salvador y Señor, Dios nos dice en su palabra que tiene que hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Él las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Santiago con esa pregunta le estaba diciendo a los lectores que esas personas a las que van a encontrar, y lamentablemente por experiencia, hoy en día hay muchas de esas personas, nosotros vamos a encontrar este tipo de personas con las que quizás compartimos y quizás nos sentimos tristes porque vemos como esas personas no muestran su fe a través de sus buenas obras. Santiago continúa con otra pregunta en la cual les dice a ellos, ¿será posible que una persona que dice tener fe, pero no la muestra con sus obras, será esa fe lo que los salve? Mis hermanos, quiero hacer una aclaración, quiero que estemos claros. La salvación siempre produce obras, pero las obras nunca producen salvación. Y lo voy a volver a repetir. La salvación, como resultado de una salvación genuina y verdadera, me va a impulsar a mí a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Voy a demostrar la fe, pero las obras nunca, pero que nunca producen salvación. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, y esto no de nosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque al fin y al cabo nosotros demostramos nuestra fe por nuestras buenas obras. Todo es para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Nuestras obras no producen y no producirán nuestra salvación ni la salvación de nadie. Solo una obra produce y producirá la salvación del creyente. Y esa obra es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nos quede claro, la salvación no es por obra. La única obra que hizo posible nuestra salvación fue la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Santiago no está diciendo a sus lectores que existe una fe sin obra, para nada, sino que la fe cristiana verdadera produce inevitablemente obras. Y esas obras es la evidencia de la fe salvadora. No simplemente porque nosotros hayamos intelectualmente creído en Cristo
y nuestra vida sigue igual. Y nosotros nos encuentran más que los domingos aquí y nos vamos corriendo por ahí y seguimos y no para nada damos muestras de que nuestra fe ha sido una fe verdadera. Nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. Santiago espera que las respuestas a sus preguntas sean que ese tipo de fe no sirve para nada. Es una fe muerta. Es como la moda esa que se ha inventado en los últimos años, en donde ponen a las personas que se mueren o cogiendo motocicleta o parado, pero esas personas ¿podrán hacer eso después que se mueren? Negativo. Asimismo es una fe muerta, no va a producir absolutamente nada. Y en los versículos 14 al 15, Santiago les da y nos da un ejemplo de lo que es una persona que dice tener fe, pero que esa fe no sirve, esa fe no es demostrada. Y aquí comienza una ilustración con una necesidad que era bien común en ese tiempo y hoy en día también es muy común, aunque se pudiera ver en diferentes maneras, pero sigue existiendo la necesidad del ser humano. Y Santiago, además de dar esta ilustración, le estaba dando una advertencia. Miren lo que dice en los versículos 15 al 16. Dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de su sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago le estaba diciendo, ¿de qué sirve que nosotros tenemos una actitud de indiferencia? ¿De qué sirve eso? Si nosotros hay un hermano o una hermana que está pasando por una necesidad y nosotros, como a veces respondemos y nos tenemos que arrepentir ante Dios, decimos el cliché, no te preocupes, yo voy a orar por usted. Pero eso ante Dios sí es importante que nosotros oremos, sí es importante, pero nosotros como cristianos tenemos que demostrar nuestra fe, nuestra verdadera fe, ayudando a esa persona. Y dice, si ellos o nosotros tomamos esa actitud de indiferencia y egoísmo ante una situación como esa, estamos mostrando que tenemos una fe que no sirve para nada, o sea, una fe muerta. Mis amados hermanos, nosotros podemos saber mucha Biblia, decir que creímos en Cristo, venir a todos los estudios bíblicos, venir todos los domingos, venir a cuanto seminario hay, a cuanto taller hay, pero si tenemos esa actitud que aquí se describe, lamento decirle que usted tiene que evaluar su fe y su salvación. Dios preparó las obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y como dice el versículo 18, la fe y las obras no son dones aparte, no se pueden separar. Un cristiano genuino no puede tener una sin la otra. Si tiene fe, esa fe inevitablemente producirá buenas obras. Y más aún, cuando es el propio Dios quien nos salva, quien hace la obra suprema de salvación, quien nos da esa obra para que caminemos de antemano. Como dijo el Señor Jesucristo, un buen árbol da frutos. Esto lo dice en Mateo 7:17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Nosotros debemos evaluar nuestra vida. Si lo que nosotros en nuestra vida damos son frutos malos o damos frutos buenos. Santiago, en el versículo 19, dice lo que definitivamente deja claro,
que una persona que dice tener fe, pero no la muestra con sus obras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Miren esto. También los demonios creen y tiemblan. Él dice algo bien fuerte, y es que tú puedes creer que existe un Dios, el único Dios, un Dios soberano, un Dios justo, perfecto, y todas las demás otras cosas. Y si tienes una fe muerta, de nada sirve. Mis hermanos, esto se lo estaba diciendo a una audiencia judeocristiana que conocía muy bien lo que dice en Deuteronomio 6:4, cuando Moisés escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es importante porque ellos sabían quién era Dios. Ellos creían en Dios, pero lo más importante que Santiago dice aquí es que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y hasta cierto modo, aún los demonios que conocen bien a Dios pueden tener un mejor conocimiento de las personas que dicen tener fe, pero esa fe no es demostrada por sus obras. ¿Por qué? Porque se estremecen ante el juicio que los espera. Los demonios sabían muy bien. Cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos en varias ocasiones cómo el Señor Jesucristo, cuando iba a sacarle un demonio a una persona, muchos de ellos decían, no ha llegado nuestro tiempo. Ellos sabían lo que les esperaba. Ellos sabían que Dios había preparado un infierno para mandarlos a ellos como juicio. Mis hermanos, si nuestra fe no es un acercamiento activo a Dios y no nos impulsa a hacer lo que a Él le agrada, sino nos impulsa a tener una mejor relación con Dios, entonces las mayores verdades de la salvación se convierten en una fuente de temor. Mis amados hermanos, si nuestra fe no es un continuo acercamiento a Dios, todo lo que nosotros conocemos de las Escrituras, si nosotros cada día que pasa no estamos más y más cerca de Dios y no demostramos nuestra fe por nuestras obras, entonces este conocimiento nos va a producir, es una fuente de temor. ¿Por qué? Porque nos puede llevar al juicio, nos va a llevar al juicio, así como los demonios sabían lo que le esperaba en el juicio. Así, una persona que su fe no es verdadera, ese conocimiento será el que produzca en ellos temor. Y en el versículo 20, Santiago le hace una pregunta a este tipo de personas, las personas que tenían una fe muerta, una fe que no sirve, una pregunta que los llama a la confesión de que la fe que profesan no es la fe verdadera, salvadora, una fe que sirve, una fe viva. Los llama a confesar que tal fe que dicen tener es una fe estéril, una fe que no sirve. Y dice, disculpen, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? O sea, no puede producir nada. Una fe estéril es una fe que no sirve. Sabemos que Santiago ha descrito lo que es una fe que no sirve, una fe muerta, estéril. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos actuado de la manera que Santiago describió? ¿De una manera fría, desligada ante la necesidad de otros? Si la respuesta es sí, evaluémonos. Y si esto es una conducta repetitiva en nuestra vida, o que a veces hemos caído en esa conducta, si no es una conducta repetitiva y lo hemos hecho ocasionalmente, vayamos al trono de gracia en arrepentimiento. Vayamos al trono de gracia de Dios, a la cruz de Cristo, a arrepentirnos por lo que hemos hecho o más bien por lo que no hemos hecho. Pero si nos evaluamos,
y vemos que nuestra fe no es demostrada por las buenas obras que Dios preparó de antemano. Mi exhortación, mi amigo, mi amiga, es que corramos en arrepentimiento y en una fe genuina hacia el trono de gracia, hacia el artífice de la verdadera fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos cómo Santiago nos mostró que una persona con fe que no sirve, una fe muerta, entonces ahora nosotros vamos a ver en los próximos versículos el contraste, lo que es una persona que su fe sirve, que su fe es una fe viva, la verdadera fe. Y en los versículos 26 al 26, del 21 al 26, encontramos ese contraste. Y la primera persona que vamos a ver, porque Santiago nos da o nos pone en esos versículos dos personas, dos tipos de personas, un hombre y una mujer. Y la primera persona que vemos del ejemplo es de una fe que sirve, es Abraham, el padre Abraham. Dice en el versículo 21, dice: ¿no es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago aquí hace referencia a Génesis 22, que este es un episodio en la vida de Abraham, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac como sacrificio a Dios. Y déjenme ponerlo en contexto. Abraham y Sara, o Sarai, ella era estéril y no podían tener el hijo. Y Dios le dio una promesa a Abraham. La primera promesa fue que lo iba a sacar de donde estaba, en Ur de los Caldeos. Y le iba a tener una descendencia numerosa. Luego le confirma esa promesa de que en él iban a ser benditos todas las naciones, ¿verdad? Entonces, Dios cumple esa promesa. Dios comienza a cumplir esa promesa a través de su hijo Isaac. ¿Recuerdan? Abraham y Sara quisieron hacerlo a su manera y tuvieran a Ismael, ¿se acuerdan? Pero ese no era el hijo de la promesa, era el que Dios le decía, y ese era Isaac. Y entonces ya Dios le había dado Isaac, y en un momento Dios le dice: ofréceme a tu hijo Isaac. Y para que ustedes sepan, eso no fue que ellos estaban ahí, ofréceme al hijo, y pasaron aquí al altar. No, ellos estuvieron caminando 3 días. No estuvieron en carro 3 días, no fueron en avión 3 días, estuvieron caminando en el desierto por 3 días. Ustedes podrán imaginar todos los pensamientos que le vinieron a Abraham en la mente sobre lo que tenía que hacer. Pero Abraham fue obediente a Dios, caminó 3 días, preparó el altar, puso a su hijo, y en obediencia a Dios iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios le dio un sustituto, un carnero, para que lo ofreciera en lugar de Abraham. Esto fue la prueba máxima de la fe de Abraham a Dios. Y Santiago nos dice que por eso fue por lo que Abraham fue declarado justo, justificado, porque puso la fe en acción cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque su fe estaba puesta en Dios. Abraham sabía y confiaba en Dios. Y miren lo que dice en Hebreos, que nos da más luz de la fe de Abraham. Y dice en Hebreos 11:19, que él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Disculpen. Mis amados hermanos, los lectores originales sabían a la perfección cómo Abraham había caminado en una fe verdadera. Por eso es que Santiago apeló a ese ejemplo, para que ellos pudieran ver lo que es una fe verdadera puesta en acción.
Y en el versículo 22 se les dio, y a nosotros también, el señalamiento de que definitivamente la fe actúa con las obras. Dice en el versículo 22, dice, y ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Santiago les dice que el resultado de ese obrar en fe es la perfección de la fe. Este término quiere decir el completar, o sea, que la fe es completada. O sea, que nosotros demostramos la fe cuando actuamos en obediencia a Dios. Y esa fe va a ser perfeccionada cada día más. Mis amados hermanos, no hay otra manera que tengamos una fe viva, una fe verdadera, una fe que sirve, sino es a través de nuestras buenas obras. Si esa fe no produce buenas obras, entonces eso no es una fe verdadera. Mis amados hermanos, si nosotros no caminamos en las buenas obras que Dios preparó de antemano, entonces nuestra fe no sirve. Una fe que sirve es esa fe genuina que actúa a través de las obras. En el versículo 23 vemos cómo Dios justificó a Abraham porque él creyó, o sea, que su fe estaba puesta en Dios. Y dice que le fue contado por justicia. Bien importante, Dios no le acredita justicia al hombre por el conocimiento intelectual que éste pueda tener de Dios. Dios justifica al hombre cuando éste confía plenamente, completamente en Dios. Demuestra su amor por Dios, escucha obedientemente la palabra de Dios y actúa consecuentemente a lo que escuchó. Y es por eso que Abraham hizo, eso fue lo que Abraham hizo cuando por fe y en obediencia iba a sacrificar a su único hijo, a Isaac. Y déjenme hacerle una aclaración, mis amados hermanos. Abraham no fue justificado por Dios porque simplemente hizo una obra o obras o trató de justificarse él mismo, sino porque su fe estaba puesta en Dios, quien es que justifica. Y eso lo movió a obrar en confianza en aquel que era poderoso para cumplir lo que él había prometido. Esa es la diferencia. La diferencia es que no es que yo voy a comenzar a hacer buenas obras a mi manera, sino que yo tengo que obrar en obediencia y en confianza y en dependencia de aquel que es quien justifica, que es Dios. Luego nosotros vemos en el versículo 24, donde Santiago llega a la conclusión del argumento. En el versículo 24 dice, y ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Luego de terminar su argumento, utilizando a Abraham, ahora Santiago, en los próximos versículos, escoge a Rahab, una prostituta de Jericó. Rahab, en Josué 2, desempeña un papel fundamental en la conquista israelita de Canaán, al rescatar a los dos espías que Josué había enviado antes de la batalla, ¿verdad? Y es interesante porque Rahab, quizás lo que había escuchado de Dios eran rumores, pero ella acogió a esos dos espías que ciertamente los iban a matar. Ellos venían huyendo porque los iban a matar y ella lo escondió. Y miren otra cosa interesante, para que vean que estudiar toda la Biblia es productivo para nuestras vidas. Miren lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo del 5 al 6, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Luego dice, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y después dice, Isaí
engendró ¿a quién? Al rey David. Y es interesante porque si nosotros seguimos leyendo esa genealogía, que como les dije, es importante que nosotros también estudiemos hasta la genealogía. Esa genealogía nos va a llevar a que la descendencia de Jesucristo por parte del ser humano viene ¿de quién? De una prostituta, Rahab. Una prostituta arrepentida, convertida, ¿verdad? Y Santiago les dice a sus lectores originales y a nosotros que al igual que Abraham, el padre de los creyentes, Rahab también fue justificada por Dios al poner su fe en Dios a orar. Ella era la mayor prueba del perdón de Dios y el poder del arrepentimiento. Abraham, después de haber sido llamado por Dios en Ur de los Caldeos, demostró su obediencia a Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Por otra parte, tenemos a Rahab, que supo por comentarios acerca de Dios, y sin embargo, ella demostró su fe al identificarse con el pueblo de Dios. Tenemos estos dos ejemplos de lo que es demostrar su fe por medio de las obras. Uno, que es Abraham, es el padre de la fe, el que recibió la promesa de que sus descendientes serían incontables, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Uno, que tanto judíos como cristianos lo vemos como ejemplo de fe a Dios. Por el otro lado, tenemos una prostituta que no había recibido ninguna promesa, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero sin embargo escuchó acerca de Dios y no dudó en poner su fe en Dios y poner su fe en obrar. Santiago puso estos dos ejemplos para demostrar que la fe verdadera, la fe viva, la fe que sirve, se demuestra por las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros camináramos en ella, para que nosotros hagamos las buenas obras. Dios las puso ahí para que nosotros las camináramos. Y en el versículo 26, Santiago termina con una declaración que los dejó y nos deja claro que una fe sin obras no sirve. Dice en el versículo 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Lo que señala este versículo es que la fe por sí sola está muerta. Del mismo modo en que el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Y qué hace un cuerpo muerto? ¿Acaso puede hacer algo? ¿Qué puede hacer algún tipo de trabajo? ¿Tendrá vida ese cuerpo? No, para nada. Mis amados hermanos, así como un cuerpo muerto no puede hacer nada, no produce nada, una fe muerta no puede hacer nada, ni producir nada. Es una fe que no sirve. Solo una fe viva a través de la vida espiritual que nos da Cristo Jesús, produce resultados que comprueban la autenticidad de esta. Es una fe que sirve. En conclusión, primeramente, vimos en los versículos de 14 al 26 que Santiago comienza su argumento de que una fe sin obras no puede salvar a nadie. Él dice que es una fe muerta, una fe que no sirve. Luego Santiago nos da una ilustración para mostrarnos lo que es una persona que dice tener fe, pero que en sus acciones demuestra todo lo contrario. Esto es una ilustración de una persona que tiene necesidades, pero que esta persona que haber dicho creído en Cristo Jesús, simplemente le dice que se vaya tranquilo o tranquila, que él o ella van a estar orando por su necesidad. A estos Santiago les dice que es una fe que no sirve. A esto el Santiago les dice que su fe está muerta y no sirve.
Hace unas semanas el pastor Luis estuvo predicando acerca de una de las iglesias, de Sardis, y él estuvo hablando en donde en Apocalipsis 3 del 1 al 6, en donde nuestro Señor Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas, el que se pasea por sus iglesias, le dijo a esa iglesia de Sardis que conocía sus obras, que ellos pensaban que estaban vivos, pero que en realidad estaban muertos. Una iglesia puede creer que Dios está obrando en la iglesia, puede que porque tiene muchas actividades o tiene una asistencia extraordinaria, y estar como la iglesia de Sardis, muerta. Asimismo, un creyente puede estar haciendo 1000 cosas en la iglesia, puede tener activismo, puede saber mucho de teología, asistir constantemente a las reuniones, cantarle a Dios sublimemente, pero si la fe que declaran no viene acompañada por las buenas obras que Dios preparó de antemano, es un creyente con una fe muerta. Santiago termina su argumento en los versículos 21 al 26 con el ejemplo de 2 personas que fueron acompañadas por su fe. Tanto Abraham como Rahab fueron ejemplos de esa fe verdadera, de esa fe viva, de una fe que sirve. Ellos no solamente dijeron que tenían fe en Dios, ellos pusieron su fe en acción. Ellos demostraron que de verdad creían en Dios. Mis amados hermanos, no hay otra forma de demostrar que somos verdaderos creyentes, solo teniendo una fe que sirve, una fe demostrada por los frutos. Y como dice Jesús, por los frutos los conoceréis. Sabemos que nuestra fe tiene que venir acompañada de las buenas obras, que demuestren esa fe que profesamos. Y que esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero, ¿cuáles son estas obras o este fruto? En Gálatas 5, 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano y quiere que andemos en ellas. Y que son la evidencia de nuestra fe genuina, la fe que sirve, una fe viva. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Primeramente, analicemos nuestra fe. Analicemos si mi fe está dando evidencias de ser viva. De ser así y ser afirmativo esto, pidámosles a Dios que continúe ayudándonos a seguir caminando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, y que le pidamos a Dios que nos siga ayudando a dar evidencias de esa fe genuina. Y de no ser así, corramos al trono de la gracia de Dios en arrepentimiento por haber vivido creyendo que nuestra fe era viva, pero en realidad nuestra fe estaba muerta. Corramos al trono de gracia del Señor Jesucristo, que Él es fiel y justo y nos perdonará, para que nosotros podamos vivir una fe viva. Otra cosa que podemos hacer es que busquemos las oportunidades que Dios pone en nuestro frente, que Dios pone a nuestro alcance para poder ayudar primeramente al hermano en necesidad. No nos conformemos con orar por él o ella, aunque eso es súper necesario. Pero nosotros debemos poner esa fe en acción cuando vemos un hermano o una hermana que necesita no tan solo ayuda económica, hay ayudas también que necesitamos constantemente. Una llamada, un abrazo cuando es necesario, palabras de aliento. Y así demostramos que nuestra fe es genuina. También que ayudemos a nuestro prójimo.
cuando lo necesite. Aunque tengamos y tenemos que pedirle a Dios sabiduría en muchos casos, pero Dios quiere que nosotros ayudemos al prójimo. Y finalmente, si queremos que nuestra fe crezca, debemos caminar en obediencia a Dios. Eso es, aprendemos de su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. No nos conformemos con simplemente venir los miércoles y los domingos a escuchar la palabra de Dios. Ciertamente es bueno venirlos y es necesario que vengamos los miércoles y los domingos a escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros debemos estudiar, el cristiano verdadero tiene la necesidad de estudiar la palabra diariamente para nutrirse de la palabra, para conocer al Dios de la palabra. Los miércoles y los domingos es la expresión pública de toda nuestra adoración diaria, a través de nuestra oración diaria, nuestra lectura de la palabra diaria, y cuando llegamos los domingos explotamos todo en júbilo para adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios en adoración a Dios. Así, mis amados hermanos, mi exhortación, estudiemos la palabra. Y en los miércoles hemos aprendido que esto que está aquí, que lo vemos ahora y lo damos por sentado, le costó mucho a muchas personas. Para que nosotros lo tengamos en nuestro propio idioma y en el idioma de medio mundo, en diferentes versiones, pero no es simplemente como un amuleto, no es simplemente para dejarla ahí o abrirla en la casa como un amuleto, es para que nosotros la leamos y creamos en el Dios de esta palabra. Este es nuestro alimento y no puede ser 2 veces a la semana. Nosotros hemos aprendido que nosotros no comemos más que 2 veces a la semana, ¿verdad? Aunque algunos de nosotros deberíamos de bajar el día, ¿verdad?, de comer, pero nosotros comemos diariamente y a veces 3 veces o a veces más. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra? Si este es el verdadero alimento, que lo que nosotros nos alimentemos de esto durará eternamente. Esto se va a ir rapidísimo. Solo si estamos pegados al árbol de la vida, que es Cristo, nuestra fe va a crecer y será evidenciada por sus frutos. Pero ahora quisiera hablarle al no creyente, amigo o amiga, que has venido aquí y quizás nunca habías escuchado la palabra, o quizás sí habías escuchado la palabra anteriormente. Tengo una noticia mala para ti, y es que aún caminas en tinieblas, aún andas a espaldas de Dios, o pensabas que tenías fe en Cristo. Tu vida, tu cuerpo está muerto, tu cuerpo espiritual, tu vida espiritual está muerto. Estás a espaldas de Dios y estás bajo la ira de Dios. Y eso es la terrible noticia del ser humano. Pero tengo buenas noticias para ti, y es que Cristo derrotó la muerte. Él caminó en este mundo como un hombre, pero vivió una vida perfecta en justicia y perfección. Muere en la cruz cargando mis y tus pecados para darnos vida, para que hoy tú puedas ir a Él en arrepentimiento y en una fe genuina, para que recibas la salvación, para que puedas tener esa fe salvadora, esa fe que sirve. Así que no quisiera que te fueras de este lugar sin que tomes esa decisión, sin que analices eso en tu vida, para que Dios sea el Señor de tu vida. Pero esa es tu decisión. Mi anhelo es que puedas venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Quisiera terminar con una frase del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que dice: la fe y la obediencia están unidas en el mismo matojo. El que obedece a Dios, confía en Dios. El que confía en Dios, obedece a Dios.
el que carece de fe, carece de obras. Y el que carece de obras, carece de fe. No contrapongan la fe a las buenas obras, porque hay una relación bienaventurada entre ambas. Y si abundan en obediencia, su fe crecerá extremadamente. Que Dios nos ayude a vivir una vida con una fe genuina, una fe que sirve, una fe viva. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios rico en misericordia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú has expuesto en tu palabra, Padre amado. Pero yo te pido por mis hermanos y por mí, para que lo que nosotros escuchamos esta mañana, de lo que es una fe viva, nosotros podamos ponerla en acción. Nosotros a través y con el poder del Espíritu Santo podamos poner esto en acción. Padre, yo te pido por mis hermanos que lo ayudes, que les muestre las buenas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros andemos en ellas. Padre, ayúdanos para cuando veamos la necesidad de nuestros hermanos y del prójimo, podamos, según nuestras capacidades, ayudar al prójimo y ayudar a nuestros hermanos. Oh Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por Jesucristo Jesús, quien es el artífice de la fe verdadera. Padre, yo te doy gracias por que tú me ayudaste, Padre Santo, en la exposición de esta palabra. Bendice a mis hermanos. Y la gloria, la honra y el honor es para ti por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te hemos rogado y te hemos pedido. Amén y amén. Dios les bendiga.